Tenemos el honor en este programa de doctorado en Ciencias Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario que hacemos entre la Universidad Autónoma de Coahuila y la UNAM. Tenemos el honor de tener con nosotros la apertura, digamos, de nuestros trabajos académicos de toda la semana al doctor Gilberto Jiménez Montiel, un gran maestro y mi gran mentor académico de toda mi vida, al cual le debo todo y mucho más que lo que yo reconozca. Y con mucho gusto y ciertas presiones especiales aceptó darnos una charla sin más. Tiene un currículum enorme, extenso, ha formado generaciones de profesores e investigadores, con algo que yo admiro y termino, sin la búsqueda de fama o renombre, y ha hecho mucho más por muchos estudiantes y muchos. Sigue teniendo en su seminario 45 estudiantes y es, repito, un gran maestro al cual estoy permanentemente agradecido y agradezco mucho que haya aceptado esta invitación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la presentación apologética. En realidad he estado pensando sobre lo que podíamos presentar aquí y finalmente opté por una especie de epistemología de los proyectos de investigación. Existen epistemólogos que han reflexionado de una manera muy interesante, tanto en el área anglosajona como en el área europea, ¿no? Por ejemplo, en Suiza, han reflexionado sobre la epistemología de los proyectos de investigación. Es decir, una especie de reflexión crítica sobre la elaboración de los proyectos de investigación. Así que es lo que pienso, estamos entonces en una sesión de epistemología, pero la epistemología orientada a reflexionar críticamente sobre las elaboraciones, los procesos de elaboración de un proyecto de investigación. La primera tesis de estos epistemólogos, la tesis fundamental, es que todo proyecto de investigación implica, por lo menos implícitamente, un modelo. Implica un modelo que no siempre se explicita, casi nunca se explicita. Y que es fundamental explicitar y afinar, ¿no? Afinar, porque de eso depende en gran medida, fundamentalmente la coherencia, en todos los sentidos, la coherencia lógica de los proyectos. Así que el modelo es que lo tienen ustedes ahí. Fíjese que no se trata de un modelo lineal. Cuando se habla de modelo, uno piensa que tiene que ser una construcción por etapas, en forma lineal. No. El modelo que uno tiene que tener como control de su propio proyecto de investigación, este modelo es interactivo, no lineal. Es decir, que todos sus elementos son interdependientes. Uno cambia algo en cualquiera de estos elementos fundamentales del modelo y tiene que cambiar todo el resto. Por eso es fundamental para controlar la coherencia de un proyecto de investigación. Así que es un proyecto interactivo. No se puede decir, como suelen decir muchos metodólogos, que hay que comenzar, qué sé yo, por los objetivos y la pregunta. Aquí no se comienza por ninguna parte. Todo junto. Desde el comienzo uno tiene una idea de conjunto de su proyecto de investigación y de lo que quiere realizar, ¿no? Además, una cuestión muy importante, ¿no?
según los epistemólogos, este modelo y los proyectos tienen que estar siempre en construcción. Uno no hace un modelo, un proyecto definitivo y que ahí se acabó y no tengo, lo único que tengo que hacer es ejecutar lo que está en mi modelo como se ejecuta una partitura musical. No se trata de eso, de ninguna manera. Un principio fundamental. El proyecto de investigación se parece a las obras de Hebrard, siempre están en construcción. Siempre tienen que estar, digamos así, en construcción. Este modelo que vamos a explicar refleja un poco la lógica del proceso de investigación, particularmente de investigación cualitativa. Es decir, que el que más utilizado es un autor suizo especializado en investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque bueno, supongo que la mayor parte de los proyectos de ustedes son de tipo cualitativo, ¿no? Y no tanto cuantitativo. ¿De dónde se deriva este modelo? De ciertos modelos de toma de decisión que se utiliza en organizaciones, en sociología de organización, y, bueno, y se aplica aquí a los proyectos de investigación. Los componentes fundamentales del modelo son, por un lado, no tanto los objetivos, cambien esto, pongan fines, y ahí entran objetivos, así que, porque hay diferentes fines, hay fines personales, hay fines prácticos en una investigación, y están los objetivos propios de, digamos así, de investigación. Fin es mucho más genérico. Y en nuestro proyecto en la elaboración de nuestro proyecto de investigación desempeña un papel fundamental los fines subjetivos de uno, la subjetividad que no podemos excluir, ni debemos excluir como pensaban los positivistas, ¿no? Y los fines prácticos. A lo mejor me interesa hacer una investigación, qué sé yo, sobre modelos educativos, porque tengo ganas de cambiar los procedimientos. Es un fin práctico, o un fin político. A lo mejor quiero cambiar de régimen, hacer una revolución, y entonces esos son fines prácticos, que debe distinguirse de lo que son objetivos de investigación propiamente dicho, ¿no? Así que, fines. Otro aspecto fundamental, el aspecto conceptual. El aspecto conceptual, que es una cuestión muy interesante porque muchos de nosotros pensamos que aquí debe entrar la revisión de toda la literatura y hacemos casi una revisión exhaustiva y lo único que nos aparece es cuál va a ser mi propia síntesis personal. Además, muchos piensan que todo eso uno lo encuentra, digamos así, en trabajos de investigación y teorías previas ya existentes y uno tiene la mentalidad de la biblioteca. De que en gran parte mis teorías pues te voy a buscarlo en la biblioteca y muchas veces no están ahí. Están en cosas no publicadas, en artículos no publicados, están en la cabeza de nuestros colegas con los cuales estamos en interacción. Si yo les contara mis experiencias desde este punto de vista. Entonces, el marco conceptual, donde va a ser muy importante tener en cuenta incluso nuestra experiencia. Las preguntas de investigación que están, es el corazón del modelo, las preguntas de investigación. El corazón, digamos así, del modelo, es decir, ¿qué es lo que queremos entender del fenómeno que estamos estudiando? ¿Qué es lo que conocemos de estos fenómenos y qué es lo que quisiéramos conocer? Y no se trata de amontonar, de hacer una colección de preguntas diferentes, disparatadas, etcétera. Tienen que ser preguntas coherentes entre sí. Tiene que haber una coherencia entre las preguntas, ¿no? Y tienen que ser preguntas interesantes y nuevas. Vamos a volver sobre esto, ¿no? Es decir, que no es interesante una pregunta a ver cuántos gatos hay en Ciudad de México. A no ser que sean transmisores de enfermedades, pero eso no es una pregunta interesante, además no se puede responder cómo vamos a contar, ¿no? El corazón de todo.
Y uno dice, pues bueno, ¿dónde quedan las hipótesis? Que siempre nos piden que pongamos hipótesis en las preguntas, porque ¿qué son las hipótesis? Son las respuestas profesionales, son las respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Esas son las hipótesis, son las respuestas provisionales a las preguntas de investigación. Cuando uno evalúa proyectos de investigación, yo por ejemplo voy inmediatamente a las preguntas de investigación y busco su coherencia con los objetivos y con el aspecto conceptual. Así que las preguntas van a ser fundamentales, vamos a ver de una manera más. Después, así que por aquí tenemos un triángulo, esto tiene que aquí tiene que haber una integración perfecta entre estos tres elementos del modelo, digámoslo así. Aquí hay todo un triángulo, pero también aquí. De las preguntas de investigación va a depender en gran parte de los métodos. Métodos en sentido amplio. Métodos que no debe confundirse con técnicas de investigación. Que vamos a insistir sobre esto. ¿Qué es un método? Un método es la organización estratégica de diferentes técnicas de investigación, como los cuestionarios, las preguntas, los cuestionarios, etcétera, etcétera. En función de una teoría, la teoría entra aquí también, por eso la teoría va a ser fundamental para lo menos, y en vista de objetivos de investigación científicamente pertinentes. Eso es. Desde la Universidad Iberoamericana vengo hablando de los métodos de esta manera, porque hay una enorme confusión entre métodos y técnicas de análisis. El método es la manera en que yo organizo las diferentes técnicas en función de mis objetivos de investigación, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los criterios para organizar bien diferentes técnicas? Por ejemplo, la teoría, esto que está aquí, la teoría. ¿Y en vista de qué? De los objetivos, de los resultados que yo quiera obtener, ¿no? Bueno, finalmente, esto casi nunca... La validez, cuestiones de validez, casi nunca entran en los proyectos. En los proyectos yo he revisado en la UNAM, en general, a nadie se preocupa de ya. ¿Por qué? Porque tienen una mentalidad positivista. Piensa que está garantizado por el método, o las técnicas, y de ninguna manera, ¿no? Nadie se plantea si no hay interpretaciones alternativas, problemas alternativos, explicaciones alternativas, etcétera, etcétera. Nunca se pregunta, y es fundamental, forma parte del sistema. Forma parte del sistema. Tengo que preguntarme siempre con respecto a mi propio proyecto, cuáles son las amenazas de invalidación. Esas amenazas son mucho más graves para las investigaciones cualitativas que para las cuantitativas. Porque en las cualitativas, donde, por ejemplo, los métodos aleatorios y los grupos de control me permiten conjurar de entrada todas las amenazas. Si mi muestra es representativa estadísticamente, las amenazas, pero no así en las investigaciones cualitativas, en que las amenazas son particulares y mucho más graves. Me pueden invalidar. Para comenzar, hay muchos epistemólogos, sobre todo los americanos, entre ellos nuestro querido Mario Bunge, que no acepta la interpretación y prácticamente rechaza y hace tabula rasa de los métodos cualitativos. Es una amenaza global. ¿Por qué? Porque afirma que es imposible probar o conocer las intenciones de los sujetos, la subjetividad es inaccesible. Y no basta que yo haga preguntas sobre a ver cuál es tu creencia y cuál es tu subjetividad con respecto a esto y cuáles son tus intenciones, porque no me basta la declaración, porque no puedo probar si eso es verdad o no. Así que lo que no se pueda probar, de nada vale adjudicar intenciones. ¿Cómo lo prueba?
Eso para muchos, vaya qué amenaza global a la validez de la investigación cualitativa en general. Tenemos que tener respuesta para todo esto, si es que tenemos una mentalidad científica, ¿no? Bueno, esto es lo fundamental. Fíjense que estos son los elementos fundamentales del modelo interactivo. No piensen por etapas, ¿eh? Esto claro que yo después lo puedo transcribir. Me va a ayudar muchísimo si yo trabajo mi modelo de investigación. Me va a ayudar muchísimo para formular, según la manera canónica habitual, mi proyecto de investigación. Que es esto. Que me salió mal, no tuve tiempo de rehacer, así que perdonen, pero aquí está el modelo y aquí está su relación, que cómo me ayuda a elaborar esto que tiene una lógica diferente, porque ya hay aquí una formas canónicas, tengo que presentar justificación, objetivos, marco teórico, metodología, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y aquí está la relación que hay. La relación no es mecánica, ¿ya? Sino que, ¿por qué? Porque la finalidad de un proyecto es otra. Es comunicar, es explicar y justificar frecuentemente para evaluadores que no son especialistas en lo que a lo mejor yo soy especialista, mi proyecto de investigación. Así que yo presento a CONACYT, no creo que mis evaluadores sean especialistas, tengo que explicar por lo tanto de la manera, este es un problema de comunicación, perdón. Aquí hay un problema de comunicación, tengo que explicar, tengo que justificar mi trabajo, mi proyecto, para evaluadores, a lo mejor frente a evaluadores que a lo mejor no son especialistas en lo que yo voy a hacer. Así que tengo que ser muy claro, muy persuasivo, es una lógica diferente. No se trata de transformar mecánicamente el modelo en esto sí es lineal, por supuesto, tiene una lógica diferente, ¿no? Así que ahí la tesis fundamental, hay que distinguir entre el modelo, que siempre es por lo menos implícito, y el proyecto, que tiene un objetivo diferente, digámoslo así. Bueno, volvamos al uno. Los fines. En general, sobre todo para uno de los suizos, un epistemólogo suizo que yo he revisado, dentro de los objetivos dentro de los fines entran las motivaciones que uno tiene, subjetivas, los deseos y los objetivos. Así que los fines son las razones por las que yo emprendo una investigación. Que estas razones tienen que ser pertinentes e interesantes. Si no es interesante, ¿para qué? ¿Verdad? ¿Cuáles son las funciones de los objetivos? Ayuda enormemente a orientar, a tomar decisiones, ayudan a tomar decisiones en todos los demás elementos de mi modelo, ¿no? Por un lado. Y es esencial para justificar mi proyecto. Por eso, fíjese que los objetivos, los objetivos están directamente ligados a lo que se llama ahí la introducción, que ahí entra la justificación y todo eso de mi proyecto, ¿no? Así que es fundamental. Ahora bien, los fines, hay que distinguir diferentes clases de fines. Hay fines personales, fines prácticos de tipo administrativo y político, por ejemplo. El ejemplo de yo que me metí a hacer un trabajo sobre pedagogía. ¿Por qué quiero cambiar la pedagogía? Eso es un fin práctico, legítimo. Aquí se trata de hacer algo, los fines personales, la subjetividad. No puedo evitar y no debo evitar, debo controlar, que es una cosa diferente. Mi subjetividad. Así que hay fines personales, hay fines prácticos y hay objetivos de investigación. Aquí sí entra objetivos de investigación, ¿no? Que se centra en la comprensión, digamos así, del fenómeno que voy a estudiar. Son los fines propios de la investigación.
lo fundamental es aquí que la subjetividad, hay que evitar la posición positivista de que el ideal del investigador es el investigador objetivo y desinteresado. No. Es decir, nuestra subjetividad tiene una gran influencia en nuestro proyecto, digámoslo así. No puedo evitar ser interesado, ya lo decía esto Max Weber, acuérdense de su teoría de que una investigación supone relación con valores, Wertbeziehung, que no es lo mismo que Werturteil, juicio de valor, ¿no? Así que uno siempre entra por interés incluso subjetivo a hacer algo, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿no? El ideal positivista del investigador objetivo y desinteresado, ya actualmente en epistemología, no, ya no, al revés, no puedo evitarlo, al revés, puede ser una riqueza, ¿no? Puede ser una riqueza. Lo importante es que necesito controlar, y hay por ahí relatos de investigadores que son muy interesantes, cómo controlan su subjetividad, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, del relato de un antropólogo judío que fue a estudiar en Estados Unidos una comunidad y la escuela de una comunidad pequeña donde encontró un sentido comunitario fantástico, fue muy bien recibido, entonces hizo una historia muy positiva de esto, le encantó sobre todo el espíritu comunitario y abierto, fue bien recibido, ¿no? Así que su monografía fue muy, muy positiva. Después cambió, dijo, voy a ir a otra escuela. Fue a estudiar en otra ciudad, en otro lugar, una escuela confesional, un poco de tipo Opus Dei, ¿no? Y de entrada no fue muy bien recibido, tuvo dificultades, más aún lo querían convertir. Entonces él hace, después va a reflexionar hace toda una historia negativa y después se va a dar cuenta de que a lo mejor en esa escuela confesional había tanto espíritu comunitario como en la primera escuela, ¿no? Pero eso no aparece en su relato porque su subjetividad no se sintió bien recibido y lo quisieron convertir. Después fue a una escuela ya de ciudad donde había una gran diversidad étnica y cultural y se hizo multicultural. Le encantó también eso. Además, bueno, y él fue analizando los diferentes yo que influyeron en su investigación, ¿no? Así que el yo comunitario o comunitarista, que no se daba cuenta de todo esto, el yo reformador pedagógico, el yo multicultural, es decir, diferentes yo que fueron, sin que él se diera cuenta, ¿no? Influyeron sobre su relato, sobre su investigación. Entonces, ven ustedes que se puede controlar, es la manera como él controló su subjetividad. Trató de explicitar los diferentes yo que funciona, digamos así, en un proyecto de investigación. Bueno, esto con respecto a que nada de excluir la subjetividad puede ser una riqueza, ¿no? Ahora, en segundo lugar, ahora vayamos al... Esto no tiene por qué estar aquí, estamos antes. El marco conceptual. El marco conceptual es el sistema de conceptos, de hipótesis, etcétera, etcétera, ¿no? Que va a sustentar nuestra investigación. Lo más importante es descubrir que puede haber diferentes fuentes de mi teoría, de mi marco teórico. Fuentes que no son solamente la biblioteca y otras cosas más, ¿no? Lo escrito y publicado. Así que en esta parte, la parte conceptual, no se trata de hacer una revisión exhaustiva de la literatura más o menos relacionada con mi tema. En realidad, la literatura pertinente para mi tema de investigación es un subconjunto muy pequeño. Además, yo tengo que acercarme a esa literatura críticamente y no presentarlo como autoridades ya, ¿no? Críticamente. Además de eso, muchas veces, digamos así,
La fuente de nuestra teoría puede estar en lo no publicado, puede estar en artículos inéditos, en tesis en curso. Por ejemplo, aquí casi nadie revisa, por lo menos en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Digo, en la Facultad de Ciencia Política, nadie revisa las tesis ya hechas. Y a veces contienen fuentes importantísimas para la teorización. Por ahí me cayó una tesista, ¿no?, que quería hacer un análisis sobre las primeras planas de los periódicos con respecto a la violencia, al narcotráfico, la narcoguerra, ¿no? En su teoría, pues no le dio, es decir, que en su teoría se le ocurrió que iba a asumir la tesis de que el periodismo construye el acontecimiento. Eso ya es algo conocido, no es una teoría que pueda sustentar. Además quiso meter ahí la teoría de que agenda setting, que la agenda está determinada. No daba con la teoría. En realidad que le dije, mire, pues resulta que hay por ahí una tesis, lo que tú necesitas en tu teoría, no es eso ya se entiende. En toda teoría de la comunicación sabemos que el discurso construye, no totalmente de la nada, cuidado con el constructivismo radical, que es constructivo, y eso de la agenda setting compañía es discutible, cuidado, etcétera, etcétera. Lo que tú necesitas es una teoría de la comunicación que vaya hacia el aspecto, una teoría de la semiótica y la semiótica de la imagen. Y tú sabes que hay una tesis inédita en esta misma facultad, donde se trabajó preciosamente la semiótica de la imagen. Un trabajo, por ejemplo, sobre cómo hizo una chica que hizo un corpus muy interesante de cómo se distorsiona la publicidad para hacerle decir una cosa diferente en sentido progresista, ¿no? Bueno, y esa chica ahí estaba en su marco teórico, ahí estaba. ¿Por qué no recurrió a eso? Le dije, mira, olvídate de tus 50.000 modelos de... Hay un modelo sociológico básico, además Sartre del área de comunicación. Los modelos los vas a encontrar mucho mejor expresados, por ejemplo, en ámbito sociológico, en Grise, por ejemplo, y en otras partes, y no en la serie de modelos de comunicación que estudia en tu concepción lineal de la comunicación. Bueno, ahí estaba, ahí ella podía encontrar ya desarrollado una semiótica, una teoría semiótica, particularmente la semiótica de la imagen, donde hasta le dice cómo debería estudiar y describir. Su grado de motivación, su nivel de notación, su nivel de connotación, la retórica, la imagen, ahí está. No todo se encuentra en la biblioteca, a veces lo más interesante y lo más nuevo se encuentra en lo no escrito o en los colegas, la comunicación con los colegas. ¿Cuántas cosas no aprendí yo de mis colegas? Por ejemplo, italiano, de materia de vamos a ver, cultura y territorio. En gran parte lo aprendí de un colega de la Universidad de Trento que se llama Polini, Gabriele Polini, digámoslo así, ¿no? Así que cuidado con la fuente. Por eso es muy importante la fuente, ver bien de dónde vamos a sacar, digamos así, nuestro marco teórico, ¿no? Uno, la experiencia, nuestra propia experiencia. Es decir, que el conocimiento que uno tiene por experiencia propia. Es decir, que siempre me interesó el problema de la identidad, ¿no? ¿Por qué será? Por algo. Sí. Viví como extranjero casi toda mi vida. Estudié afuera, viví afuera, me echaron de mi país, así que en todas partes me sentí extranjero. Y tengo una experiencia sobre lo que es la identidad personal y tengo problemas y cuestiones sobre la identidad, ¿no? Así que tengo ya una experiencia y una idea sobre lo que significa tener una identidad, además, multiterritorial, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre me interesó eso. Es una fuente de mi teoría acerca de la identidad, de cómo yo sinteticé la idea. Mi experiencia personal. Y cómo me iluminó cuando por ahí encontré un autor alemán, ¿no?, que explicaba cómo la identidad de uno, de una persona, sobre todo de los que estamos peregrinando fuera de nuestro lugar, digamos así, de origen,
que nuestra identidad es puntiforme, ¿no? Y que se trata de espacios discontinuos, y que en realidad nuestra patria es cualquier lugar en el mundo donde haya amores que recordar y muertos y tumbas que visitar. Genial, me iluminó. De mi experiencia personal y porque andaba siempre yo atrás de eso. No saqué de los libros. No fui a la biblioteca primero, ¿no? Así que confiar en lo que sabemos ya para organizar, digamos así, nuestra teoría. Y no atenernos a la biblioteca con mayúscula, como si fuera la única fuente posible de conocimientos, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, las teorías, ¿no? Así que las teorías se entiende en sentido muy amplio, conjunto de conceptos, más las relaciones entre los conceptos. Es decir, que una estructura que debe representar de alguna manera o modelizar algo a propósito del mundo. Eso es, sabemos que en ciencias sociales, y mucho sobre todo en investigaciones cualitativas, nunca podemos tener teorías, como diríamos, como en física o en ciencias naturales. Nuestras teorías generalmente son conceptos analíticos interrelacionados que orientan la investigación. Son categorías interrelacionadas que orientan nuestra investigación. Es decir, hay un estatuto particular de la teoría en las ciencias sociales. No podemos tener teorías hipotético-deductivas, porque trabajamos hechos sociales que están en un contexto temporal y espacial, y por lo tanto, como dice Popper, ahí sí tiene razón, no es posible tener teorías universales estrictamente tales. Nuestras generalizaciones siempre son contextuales. Así que nunca podremos tener teorías hipotético-deductivas. Ya sabemos eso. Entonces, este es el segundo, claro, debo recurrir a la teoría de investigaciones existentes también. No. Tengo que ir a la biblioteca, ni modo, pero también, no es el único lugar. Después de eso, las investigaciones exploratorias que uno hace a veces, ¿no? Que antes de comenzar, antes de formular las cuestiones, mis preguntas ahí en una investigación que hice a fines del siglo pasado en el Valle del Atlisco, ¿no? Antes de comenzar no tenía ideas claras sobre las preguntas, pues hice una pequeña investigación exploratoria, ¿no? Y esto también puede ser fuente de teoría. Y por último, las intuiciones. Nuestra intuición es fundamental. Acabo de dar un curso en parte sobre el imaginario y el imaginario en las ciencias sociales, ¿no? La intuición estimula enormemente a la imaginación creadora. Y acuérdense qué importante eso era para Ray Mill, por ejemplo, en sociología, tener la imaginación creadora. No atarse a lo que ya existe, a lo que está en los libros, caramba, también. Necesitamos ser teóricos y originales, y ir más allá y poner en juego nuestra imaginación creadora. Y no atenernos siempre a autoridades preexistentes, ¿no? Así que por eso para mí es un problema pedagógico fundamental para formar investigadores, ¿no? Para mí hay dos problemas. ¿En qué insistiría yo? Uno, en el pensamiento relacional, que no lo tenemos innatamente al revés. Así que es aquello de Bourdieu, el pensamiento relacional. Y en segundo lugar, estimular la imaginación creadora, una pedagogía de la imaginación. Porque incluso nuestra ciencia y nuestros sistemas científicos no pueden prescindir del imaginario, nadan sobre las olas, sobre las crestas de las olas del imaginario. Es decir, vivimos en una época en que hemos reivindicado completamente el papel de la imaginación, digamos así, en el conocimiento. Bueno, sigamos entonces. Estas son muy importantes las fuentes. Entonces, atención, nuestra experiencia también cuenta, nuestra modesta experiencia personal, lo que ya sabemos sobre el fenómeno, a partir de y nuestra intuición desempeña un papel, ¿no? Así que no buscarlo todo en la biblioteca.
muchas de las cosas más interesantes para nuestro proyecto, para nuestro marco teórico, puede estar en la cabeza de nuestros colegas con los cuales tenemos relaciones, ¿no? En publicaciones inéditas y a lo mejor en tesis no publicadas y que ya se hicieron en esta facultad. Esto me parece fundamental y una muy buena argumentación de un suizo. Hay un suizo el que dice esto, ¿no? Vayamos. Las preguntas de investigación, fundamentales. El corazón de este modelo interactivo. Las preguntas de investigación. Atención, no es el punto de partida, ¿eh? No es el punto de partida. Así que en realidad todo evoluciona simultáneamente dentro de este modelo. Estamos modelizando abstractamente, digamos, nuestro proyecto de investigación. Se trata del modelo. No es el punto de partida, aunque esto no significa que tengamos que empezar nuestra investigación, trabajo sin preguntas, siempre hacemos una pregunta. Pero constantemente vamos precisando las preguntas, ¿no? Las preguntas tienen funciones muy importantes. Explica lo que nuestro estudio va a descubrir o comprender, lo que intentará descubrir. Y sobre todo ayuda a centrar la investigación. Ayuda a centrar la investigación. Por ejemplo, en relación con los fines y con el contexto conceptual. Las preguntas centran la investigación. Hay investigaciones descentradas, desintegradas. Bueno, después, proporciona indicaciones sobre la manera en que vamos a responder, es decir, los métodos y después la validez. Los métodos y la validez. Hay recomendaciones siempre generales, las preguntas no pueden ser demasiado generales ni difusas. Por ahí la investigación de una alumna. Quiero estudiar el discurso sobre la violencia en las primeras planas de los periódicos. General, abstracto, nos parece interesante. ¿Por qué no hace más interesante tu pregunta? ¿Por qué no dice, por ejemplo, las diferentes posiciones o políticas, las diferentes políticas de los periódicos en relación con la narcoguerra? Polariza, ¿no? Mete una pelea ahí, se supone que van a tomar posición frente a la posición de Calderón, etc. Se supone que no es lo mismo la jornada y proceso que cuáles son que el Universal y Reforma, ¿no? Puede plantear de una manera interesante, no es interesante tu pregunta. Además, si tú me planteas así, ¿cuál es el discurso? Mi objetivo es estudiar el discurso sobre la guerra, la narcoguerra, en las primeras planas de los periódicos. Ya lo sé, ya intuitivamente no es mucho la información que vas a refinar un poco más, de una manera más refinada, vas a decir lo que ya cualquier lector inteligente sabe, lo voy a decir, depende de los periódicos. Voy a decir que por una parte está Reforma, por una parte está La Jornada y Proceso, por otra parte los periódicos que siguen la línea oficial, y etcétera, ¿no? Y su posición va a ser muy diferente por esto y por esto. Ya sabemos. Ven, hay que presentar de una manera interesante las preguntas. Tienen que ser interesantes, no pueden ser generales y difusas. Tampoco deben ser demasiado concretas y focalizadas, porque entonces es lo que se llama, produce el efecto de túnel. Así que las preguntas me impiden ver un paisaje más amplio y me da una visión de túnel. Así que si está demasiado focalizada, ¿no? Tampoco. No debe importar presuposiciones infundadas. Así que, otra vez el ejemplo de mi alumna, ¿no? Nunca la van a conocer, así que para empezar. Me dice, entre sus hipótesis, fíjese, entre sus hipótesis mete una presuposición y un sesgo político ya, toma partido. Dice, por ejemplo, en sus hipótesis, el discurso de los medios, el discurso de primera plana, revela el carácter dicotómico de la posición de Calderón. A priori a las preguntas ya está tomando posición, esto es un sesgo político.
Es muy justo que tenga tu posición política, le dije, ¿no? Pero por ahora mete eso, ¿por qué? Porque es eso lo que vas a estudiar. Y además tu hipótesis no son respuestas a tus preguntas, no hay coherencia. Va por otro lado, porque otra hipótesis es que ha surgido un discurso especial, una especie de semiótica del narco, una semiótica del horror. Pues dije, pues, ¿esa a qué pregunta responde? ¿Y qué entiende por semiótica del horror? Eso es una metáfora, eso no te lleva a ninguna cuestión analítica. Así que, pecado fundamental, no hay ninguna coherencia entre la pregunta de investigación y tus hipótesis. Tus hipótesis es un cañón que dispara hacia un lado, ¿no? Y tus preguntas de investigación van por otro lado. ¿Dónde está la coherencia, no? Y además tus objetivos. La crítica que uno hace a su propio modelo, ¿no? Además no deben ser preguntas simuladas, a veces hacemos eso, a intención de los evaluadores. No va a ser la pregunta real ni lo que voy a hacer realmente, ni pienso hacerlo así, pero yo sé que me van a examinar en CONACYT, ¿no? Y hago un proyecto, pero fantástico, a intención de los evaluadores. Pero como después no van a controlar lo que realmente hago, ¿no? ¿Y lo ven? Pues mi investigación real va por otro lado y no, eso es una simulación. Además tienen que ser preguntas que pueda responder. Porque si no puedo responder las preguntas, ¿qué es lo que voy a investigar, no? Hay preguntas que no puedo responder. Así que, por ejemplo, no puedo preguntar, quiero averiguar si todos los cisnes son blancos en el mundo. Pues no puedo responder a esa pregunta. Tendría que visitar por todos los países, visitar todos los lugares, donde haya cisnes. ¿Cómo voy a contar? Las preguntas tienen que ser susceptibles de respuestas, ¿no? Son cosas elementales. Los epistemólogos hacen toda una serie de clasificaciones de la naturaleza, los tipos de preguntas, por ejemplo. Hay preguntas generales y preguntas particulares, esto no lo voy a desarrollar, ¿no? Preguntas generales y preguntas particulares, hay preguntas instrumentales y preguntas realistas. Esto es interesante porque hay algunos evaluadores positivistas que solamente admiten preguntas que se llaman instrumentales, porque como no admiten la interpretación, no creen en la autodeclaración de los actores sociales individuales, por ejemplo, pues tienen que presentar mis preguntas en términos de datos observables y medibles. Puedo decir, por ejemplo, las enfermeras que trabajan con mujeres violadas, tienen tales reacciones en sus discursos y en sus comportamientos observables, pero no puedo decir que realmente les haya afectado, no puedo creer en las declaraciones directas de las enfermeras, digo de las pacientes, ¿no? Porque eso no se puede probar. Cuidadito con eso, ¿no? Y hay evaluadores que exigen eso, que no aceptan lo que se llaman preguntas no instrumentales, que supone que yo acepto lo que en una entrevista me dicen mis entrevistados sobre sus creencias, sus intenciones y demás cosas, ¿no? Esto tiene cierta importancia. Hay preguntas de varianza y preguntas de proceso. Bueno, hay preguntas descriptivas, interpretativas y teóricas. Teóricas en el sentido de que cómo se puede explicar causalmente un fenómeno, ¿no? Bueno, esto es con respecto a las famosas preguntas que son fundamentales. Además, como les dije antes, no se trata de hacer una colección de preguntas disparatadas. Las preguntas tienen que tener una cierta conexión entre sí, ¿no? ¿De qué me sirve una colección de preguntas que no? Y además no confundir nunca las preguntas de investigación con las preguntas que hago en un cuestionario o en una entrevista, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Cuidado con eso, ¿no? Los métodos de investigación. Atención, ya les dije que para mí, desde la Ibero, yo vengo explicando este esquema que seguramente Jorge conoce muy bien.
Es decir, que para mí el método, la metodología, es la manera en que yo estratégicamente combino diferentes técnicas de investigación en función de qué criterio, de una teoría, para eso está arriba mi teoría, y de un objetivo de investigación científicamente pertinente, ¿no? Entonces, esto. Una cosa es el nivel de las técnicas, otra cosa es el nivel del método. El método lo que hace es organizar las diferentes técnicas, ¿no? En función de una teoría. ¿Dónde está la teoría en el método? El método implica la teoría. ¿No? Y en función de un objetivo científicamente pertinente, ¿no? Otra cosa es el nivel de la epistemología que está aquí. La epistemología es una especie de vigilancia y reflexión crítica, digamos así, sobre mi teoría, mi método y mis técnicas, sobre todo el conjunto. Y hay un lugar intermedio que no se sabe bien si es teoría o si es epistemología y lo ponen así. O epistemología, uno de método, bueno, esta escala pues no lo voy a explicar. Pero es fundamental entender qué es método. No confundir técnica con método como hacen casi todos los manuales que hemos estudiado de metodología, ¿no? Incluyendo un manual de Jesús Galindo. Mi querido exalumno, ¿no? Pero bueno, vayamos otra vez. Todavía estamos aquí. Así que los métodos, con respecto a los métodos, debe incluirse, para uno de los epistemólogos suizos que yo más he consultado, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, Joseph, no me acuerdo. Los métodos cualitativos tienen 4 dimensiones fundamentales. Ya entra la relación de la investigación, la relación que se establece con la población estudiada. Eso es muy importante, nadie considera. Tengo que prever, tengo que planear, forma parte de mi método de investigación, la manera como voy a contactar, digamos así, a la población que voy a estudiar. Y necesito describir también el contexto social y el terreno de mi investigación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Eso entra dentro del método, ¿no? No le vaya a pasar lo que a algún alumno no mío, un antropólogo, que iba a estudiar iba a hacer un estudio sobre una comunidad étnica, creo que los seris. Claro, todo a base de entrevistas en profundidad. Lleva 4 años en su proyecto. ¿Por qué? Porque nunca pudo hacer entrevistas. ¿Por qué? Porque no la aceptaron como... y siempre cada semestre, es que no me permitieron entrevistarlos. Pero su director de tesis le hubiera dicho, cambia de modelo de investigación, eso no puede entrar, tu comunidad, esa comunidad no te recibe porque cada vez hay más resistencia, ¿no? Dicen, por ejemplo, es que otra vez viene que quiere enriquecerse a costa nuestra, investigándonos. Acá, que lleva 4 años tratando de hacer entrevistas, pues no le dejan, así que como debería cambiar, por lo tanto, de proyecto de investigación. Después, en segundo lugar, un aspecto fundamental, incluso la investigación cualitativa, es el muestreo. Siempre hacemos muestreos también en investigación cualitativa. No solamente en la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque se supone que investigamos una localidad, una comunidad, seleccionamos. Es decir, como no es posible estudiar la totalidad incluso de lo que queremos estudiar, seleccionamos el tiempo, el periodo, la localidad, la población y nuestros informantes. Los seleccionamos. Es una muestra construida, no es una muestra estadística. Porque lo hago en función de ciertos criterios. Claro que los positivistas y los cuantitativistas no admiten eso. Para los cuantitativistas solamente existe 2 tipos de muestreo. El muestreo probabilista, la única científica de alta calidad, etcétera, etcétera,
Y el resto lo llaman muestreo de conveniencia. Arbitrario, sin validez científica, etcétera, etcétera, ¿no? Es que todo esto tenemos que saber para que, cuidado que pueden invalidarnos por ahí nuestra investigación. Van a decir, pues, lo que ustedes dicen no vale ni siquiera para la comunidad que ustedes están estudiando, ¿no? Porque no es posible generalizar, porque no hay muestreo aleatorio. En ningún caso, no, lo que hacen ustedes, pues, qué sé yo, sería algo así como una información, una descripción y se acabó. Así que no vale nada lo que ustedes hacen científicamente, coste que eso piensan muchos científicos de la otra coordinación, ¿eh? Y espántense ustedes, incluido mi hijo, que es biólogo, que es bioinformático, y no creen lo que yo mismo hago. Pues ustedes se imaginan, ¿no?, cómo lo deformaron. Entonces la respuesta nuestra tiene que ser lo que hacemos en investigación cualitativa. Atención, también existe el muestreo que llaman útil. El muestreo útil que implica selecciones basadas en criterios. ¿Cuáles van a ser los criterios? Voy a seleccionar, por ejemplo, de la población, los informantes que yo sé que me van a dar los mejores datos sobre lo que quiero conocer. Y que va a ser algo que la investigación, que el método por aleatorio no me permite hacer. Me va a permitir estudiar las variaciones dentro de la comunidad, las variaciones, la diversidad. Así que hay que decirle a estos positivistas, ¿ya?, que además del muestreo probabilista, existe el muestreo útil, que selecciona lo que esto a estudiar en base a criterios. Eso sí, tengo que explicar por qué. Así que no se trata de enlazar como ganado a cualquier informante, tengo que seleccionar, ¿no?, al primero que encuentre. Además, hay informantes profesionales que ya venden sus servicios de entrada en el área maya, pero aquí hay informantes, ¿no?, y cobran, no sé, por día o algo así por el estilo. Cuidadito con eso, ¿no? Yo tengo que seleccionar los informantes de tal manera que sean aquellos que me puedan proporcionar las mejores informaciones sobre lo que quiero hacer y necesito hacer. Bueno, tengo que tener en cuenta, ojo con el sesgo entonces del informante privilegiado. No debo tener informantes privilegiados. Eso es un sesgo peligroso. Esto en general. Aquí ya anoté en una ficha un estudio que hizo un antropólogo americano sobre estudiantes amerindios, americanos indígenas, ¿no? Y encontró una manera de cómo checar la coherencia entre sus preguntas de investigación y su metodología. Preguntas y metodología. Así que hizo una matriz así en columna, una columna para cada pregunta. ¿Qué es lo que necesito saber? ¿Por qué necesito saberlo? ¿Por qué necesito saberlo? Una columna para cada cosa. ¿Qué tipo de datos pueden aportarme respuestas a mis preguntas? ¿Dónde puedo encontrar estos datos? ¿A quiénes debo contactar para acceder a dichos datos? Y después la planeación para la obtención de datos, es decir, hacer un calendario, ¿eh? Que me pareció sumamente interesante, ¿no? Para control de coherencia. Vayamos ahora al problema de la validez, la famosa validez que nunca tomamos en cuenta, porque pensamos que automáticamente lo que hacemos ya es científico, porque supongamos tenemos conceptos y marco teórico y tenemos metodología. Aquí la cuestión fundamental es, ¿cómo podríamos equivocarnos, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestras concepciones son válidas? ¿Y cuál es el concepto de validez que vamos a utilizar? Atención, la validez no es lo mismo que la posibilidad de generalización estadística, ¿eh? La validez, aquí nos basta una definición próxima al sentido común, por lo menos según los autores que yo he estado manejando, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué significa, por ejemplo, conclusiones válidas? Bueno,
La validez es la exactitud o la credibilidad de una descripción, de una conclusión, de una explicación, de una interpretación o de cualquier otro tipo de análisis. Se trata de credibilidad, mayor, cierto grado de exactitud, ¿no? Por lo tanto, yo tengo que tener argumentos que me permitan distinguir entre análisis creíbles y los que no son creíbles. El concepto aquí que se maneja, lo que manejan estos epistemólogos sobre validez, no requiere de verdades objetivas y últimas. No requiere el concepto, digamos así, de verdad, sobre todo alcanzar verdades objetivas y últimas. ¿Se acuerda aquella Clifford Geertz? Tiene una famosa, un famoso, ¿cómo se llama? Un cuento, ¿no? Que oyó escuchar un antropólogo en la India colonial, ¿no? De que el mundo reposaba sobre un elefante. Y entonces le preguntaron al hindú, y bueno, ¿y el elefante sobre qué se sustenta? Sobre tortugas gigantes. ¿Y esa tortuga sobre qué se sustenta? Y dijo, es que después hay otras tortugas, ¿no? solamente hay tortugas después. Bueno, aquí toma Tifo, porque quiere decir que en el análisis cultural sobre todo, siempre es esencialmente inacabado y cuestionable. Y que no existe nunca una tortuga última. Pero existe alguna tortuga, ¿no? La última no sabemos. No, esa es el razonamiento que se sigue de aquí. El análisis cultural siempre es esencialmente inacabado. Bueno, el concepto esencial para la validez, para afrontar el problema de validez y de credibilidad, es prever las amenazas de invalidación. Las amenazas de invalidación. Estas amenazas se conceptualizan generalmente en términos de explicaciones alternativas posibles, hipótesis rivales, contraejemplos. A veces seleccionamos sospechosamente los datos y los ejemplos que validan nuestras hipótesis y nuestros prejuicios y no vemos, perdemos la visibilidad de contraejemplos que explican lo contrario, ¿no? Así que las amenazas. Decíamos que en la investigación cuantitativa la amenaza se controla desde el comienzo, desde el inicio, pero no las cualitativas, ¿no? Que necesitamos conjurar las amenazas a posteriori, caso por caso. Entonces hay que identificar las amenazas específicas. Los tipos de validez en la investigación cualitativa son, lo que hacemos en investigación cualitativa generalmente son descripciones, interpretaciones y explicaciones causales. Por ahora dejemos de lado la generalización, ¿no? Cuando hacemos una descripción, evidentemente que la mayor amenaza es la inexactitud o la imperfección de nuestros datos descriptivos. Actualmente hay una manera muy fácil de conjurar esa amenaza, grabarlo todo. La grabación, digamos así, es fundamental en estos casos, ¿no? La interpretación, la amenaza principal es imponernos, sin darnos cuenta, nuestros propios marcos o nuestras propias perspectivas a las personas estudiadas. Y no los significados reales que ellos confieren a sus dichos y sus acciones, ¿no? Y esto es porque no controlamos a veces nuestros preconceptos y es lo que hacemos en las preguntas mal formuladas, las preguntas orientadas y cerradas. Les imponemos. Entonces aquí tenemos que pensar remedios. Un remedio muy frecuente que utilizan muchos antropólogos, me parece muy bien,
es el control por los miembros, ¿no? Así que los miembros de la comunidad estudiada controlan y hacen ver la opinión sobre mis resultados, ¿no? Yo traté de hacer eso parcialmente, intuitivamente, cuando hace siglos en mi juventud hice una investigación sobre la religión popular, ¿no? En Chalmers. Después de terminar todo y después de haber sacado muchas fotografías, pues después de terminar, fui a la comunidad a mostrarles las fotografías y a explicarles mis conclusiones, y estaban de acuerdo y agradecidísimos de haberlos interpretado supuestamente bien, ¿no? Claro, un positivista extremo va a decir muy bien, eso tampoco prueba, porque no prueba, porque ¿cómo sabes si lo que ellos están diciendo, si tú no lo induciste ya, y lo ganaste por las fotografías, y están de acuerdo contigo? Lo único que puedes registrar es que ellos dicen que están de acuerdo contigo, pero ¿están realmente de acuerdo? Eso no se puede documentar, ni probar, ni medir, etcétera, ¿no? Pues, encontramos el asunto de las preguntas instrumentales, que son supuestamente las únicas admisibles. Tienen que ser preguntas que tenemos que responder en términos cuantitativos y observables. Eso en la perspectiva, digamos así, bueno, de los positivistas. En la parte de la teoría significa las explicaciones. Aquí la amenaza principal es no prestar atención a los datos divergentes, no tomar en consideración explicaciones o comprensiones alternativas. Nunca pensamos si no hay una explicación alternativa, por ejemplo, ¿no? Es general esta especie de, qué horror, de malos hábitos, digamos, ¿no? Bueno, es decir, tenemos que prever, hay una serie de medidas, de amenazas específicas, como por ejemplo prever los sesgos debidos al investigador, que por ejemplo selecciona los datos que va de acuerdo con sus perspectivas y con su teoría, pero los otros datos no son visibles para él, los que contradicen, ¿eh? Se llama sesgo del investigador. La reactividad. No controlamos lo que el fenómeno de la reactividad, que consiste en la influencia del investigador sobre el entorno, sobre los individuos estudiados. Esto es fundamental, por ejemplo, en las entrevistas, la reactividad. Y hay maneras de controlarlo, hay múltiples maneras, ¿no? Hay incluso test de validez, el enfoque, el modus operandi, la búsqueda sistemática de datos divergentes, la triangulación. Ayuda, es una cierta garantía, pero tampoco es la garantía absoluta, porque aunque yo triangule mis métodos, eso no me da seguridad, digamos así, no me da seguridad de que mis conclusiones son aceptables. Porque aunque use los métodos de triangulación, ¿no? Eso no es una garantía suficiente de objetividad, digamos así, ¿no? El control por los miembros, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, vayamos a un problema crucial que muchos nos saben responder, la posibilidad de generalización de una investigación cualitativa. En el fondo es el problema del estudio de casos, ¿no? La gran parte de epistemólogos de las ciencias, en general, ¿ya?, piensan que la investigación de casos no tiene validez científica, tiene en todo caso una cierta validez descriptiva, tal vez, ¿no? Y hipótesis de interpretación que tampoco nunca se puede probar, y que tal vez tenga valor heurístico, pero científicamente no sirve para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se basa en procedimientos aleatorios que son los únicos que pueden garantizar la posibilidad de una generalización. Esto, muchos investigadores, y me acuerdo, sobre todo en comunicación, no toman en cuenta esto, ¿eh? Y realmente cometen el pecado de sacar conclusiones generales a partir del caso. Me acuerdo de una investigación hace años ya de la Universidad Iberoamericana, comunicólogos, que van a, ¿dónde fueron? Van a una ciudad, a ver, dígame,
¿qué ciudad era? No, creo que en Monterrey, o, no sé, o en Guadalajara, creo que en Guadalajara. Hace una pequeña muestra supuestamente certificada, ¿no? 40 entrevistas, estratifica hombres, mujeres, jóvenes y adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hace una investigación sobre investigación. Así que completamente una muestra limitada, imagínate qué cantidad de en relación con la población de Guadalajara, ¿no? 40 entrevistas así, ¿no? Hace la monografía que yo vi, la estudié, y saca conclusiones generalísimas como si hubiera hecho, como si hubieran procedido en función de una muestra estadística. Generalizaciones alegres. Ay, tiene razón, hay que nativo, ¿no? ¿En qué condiciones se puede generalizar a partir de un estudio de casos? Gran problema. Y entonces, que generalmente cuando yo pregunto en los exámenes de tesis, bueno, lo que tus conclusiones no se deriva de tu investigación es totalmente localizada en tiempo y en espacio, es contextual, y si tus conclusiones son generales, absolutamente generales, para cualquier tiempo y lugar. A ver, ¿cómo justifica eso? Bla, silencio mortal, ¿no? Porque no hay manera. Entonces es muy importante esta cuestión, no voy a desarrollar ahora, porque no, pero está aquí. ¿Alguna vez? Esto es lo que llaman este problema, ¿no? De las pequeñas muestras. Este problema, ¿no? ¿Qué es un caso? Ningún caso tiene significado en sí mismo, etc. ¿Para qué usamos a veces los estudios de casos? Porque no voy a desarrollar. Hay diferentes maneras de interpretar los casos. Para algunos los casos se encuentran, ¿no? Para otros los casos se construyen, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante para poder tener alguna generalización, lo importante es cómo construir el caso, ¿no? Entonces yo suelo predicar esto. Una manera de construir los casos es estudiar casos límites, ¿no? Como en el caso del panopticón de Foucault. Así que la sociedad de la vigilancia. Estamos vigilados por todo. Y un caso extremo de eso es la vigilancia del panopticón, la famosa cárcel esa teórica, según la cual, digamos así, hay una cárcel circular, hay un centro, una torre en el medio, ahí se está vigilando a todos, pero los que están en la cárcel no ven a nadie, etc. Eso sí. Así que casos extremos, casos críticos, para eso la investigación cualitativa es fundamental, ¿no? Así que esto para decir, hacia ahí vamos hacia una sociedad de la vigilancia, ¿no? Como ya en parte es, en parte ya es la ciudad de Brasil, por todas partes ya ustedes ven que hay, ¿cómo se llaman? Hay vídeos, hay etcétera, etcétera, sí, por todas, ya uno no puede cometer impunemente un delito, ¿no? Uno está siendo observado. Otra cosa fundamental es esto, lo que yo llamo casos críticos. Es decir, tengo que formular un caso de tal manera que pueda hacer un argumento de este tipo. Si en este caso esto es verdad, con mayor razón en otros casos. Ahí sí puedo generalizar, ¿no? Esto va a ser fundamental. Vamos a poner nomás un ejemplo rápido, no se puede desarrollar todo, ¿no? Por ahí hubo, no sé qué autor, Ray Mill, creo que, o no sé quién, narra un sociólogo norteamericano, quiso comprobar la famosa tesis de que la clase obrera se aburguesa, se convierte en clase media cuando gana muy bien. Entonces fue a buscar una ciudad donde había una empresa que pagaba estupendamente bien, los obreros mejor pagados en todo Estados Unidos, en una ciudad determinada, ¿no? Y fue a estudiar aquí, en este caso, si es verdad, aquí sí, los obreros tienen que haberse aburguesado enormemente, haber perdido su identidad de clase, aquí sí tenía que, según la hipótesis, ¿no?
haberse aburguesado completamente. Investigó y no. Y si en este caso no se aburguesaron, digamos así, no se convirtieron en clase media los obreros, a pesar de su alto nivel de vida y de consumo, con mayor razón en otros casos en que están mal pagados, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es construir, y esto se utiliza muchísimo, por ejemplo, qué sé yo, para investigar en laboratorios, ¿no? Que de repente aparece una contaminación de un producto desconocido y se piensa que es porque no hay suficiente higiene, entonces se elige el lugar, el laboratorio donde se cuida extremadamente las cuestiones del medio ambiente, de higiene, etcétera, etcétera, y se descubre que ahí también se da, con mayor razón,